El verano de 1958 se parecía, al principio, a cualquier verano en el condado. El sol pegaba duro sobre los surcos, los niños corrían entre las hileras, y las voces de la gente se mezclaban con el zumbido de los insectos. Pero hubo una tarde en que la risa se cortó como si alguien hubiera pasado la mano por encima de una radio. La plaza del pueblo se llenó de sombras y de gente con los ojos demasiado abiertos. Arlette, la hija del granjero, tenía las manos apretadas a la valla del maizal y miraba sin parpadear. Dijo después en voz baja que lo vio moverse, como si la cosecha respirara con algo que no debía estar allí. No conviene buscar nombres de héroes en esa historia. Los que se recuerdan son los que empujaron al límite. Buck y Ross, y un puñado de otros con manos ásperas y gargantas cerradas por la rabia. El hombre que llamaban agresor no era santo. Nadie lo defendía. Pero la manera en que terminaron con él, la humillación, la calabaza en la cabeza, lo de dejarlo colgando entre los postes como si fuera parte de la cosecha, era algo distinto a la justicia. Era un acto de espectáculo colectivo, y la tierra tomó nota. Jude era el hombre que vio más de cerca la reacción de Arlette. Lo único que contaba, con voz quebrada y tanta fatiga que dolía escucharla, era que su hija creyó que la tierra la había mirado. Él intentó apagar algo aquella noche. Intentó hacerlo desaparecer. No lo consiguió. Volvió al hogar con los ojos llenos de una culpa que no le dejaba dormir. Dejó la granja cerrada, cantos rotos en la casa, y cada noche se sentaba en el porche para mirar los surcos. Si algo creció allí, murmuraba, fue la venganza. Nadie tomó en serio sus palabras hasta mucho después, cuando una cosecha empezó a no volver a ser lo mismo y el ganado comenzó a evitar un surco en particular como si oliera a muerte. Cortamos de golpe al presente. La carretera que lleva a los campos donde Jude aún pone su vigilante cansada figura es la clase de ruta que los jóvenes evitan de día. Un signo oxidado, mitad enterrado por las ortigas, dice propiedad privada, y la flecha apunta hacia ninguna parte. 8 chicos en una camioneta vieja ríen demasiado alto. Van de viaje, fin de semana fuera. El tipo de fuga que se salda con cerveza caliente, música a todo volumen y bromas que siempre se vuelven menos graciosas a las 2 de la mañana. Nathan está al volante a pesar de que no debería estar manejando, pero maneja como si quisiera dejar todo atrás. Tiene la mandíbula apretada, la mirada que se pierde en la carretera y a ratos un olor que no pertenece a la gasolina, el recuerdo del humo. Los otros lo conocen a medias, saben que a Nathan le gusta proteger, que su mano aparece cuando las cosas se salen de madre. No saben la historia completa. No saben que hubo incendios en su barrio cuando era adolescente, incendios que dejaron marcas en su nombre y en su cuerpo. Eso será algo que el campo parece recordar también. Amber está en el asiento trasero riendo con Christian, que hace una imitación de alguna celebridad que nadie pidió. Chase hace de chiste malo con Cory. Jade se aparta con Daniel y Bobby, fumando algo que les da ojos vidriosos. La jerarquía del grupo es clara. Chase, el que dirige, Nathan, el que sostiene las piezas cuando todo tiembla. El resto, piezas que se mueven según el humor del momento. Hay roce, hay resentimientos viejos, hay una tensión que se nota en cómo Jade mira a Nathan, con algo que podría ser pregunta o reproche. La camioneta toma un desvío. El paisaje cambia de casas a casas desgastadas, luego a campos que se abren como bocas. La granja aparece al borde de la vista, la granja olvidada, así la llama la gente que no quiere pasar por ahí de noche. El granero se alza, hueso contra el cielo, y más allá el maizal se despliega como oleaje. En el centro, un espantapájaros sigue de pie, con la ropa hecha jirones y una calabaza que ha perdido su brillo pero no su presencia. Entre sus brazos vacíos hay una sensación, como si guardara un pulso. Aparece Jude, o más bien, su figura ya estaba allí antes de que lo notaran.
Un anciano recortado contra la paja, con las manos manchadas de tierra y la mirada que trae años de advertencias sin ser escuchadas. Se acerca sin prisa, apoyándose en un bastón. Cuando abre la boca, su voz es grava, seca por la edad y la sequedad del campo. No es lugar para quedarse a dormir, dice. No suena como un sermón, suena como una súplica. Sus ojos recorren el grupo y se detienen en Nathan con algo que parece reconocimiento y también desgano. Chase lo mira con el desprecio cómodo de quien no cree en fantasmas. ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Echarnos? Responde con esa sonrisa que intenta sonar chispeante, pero que no llega a los ojos. Jude no se defiende. Contempla el espantapájaros y su boca se comprime. Si te quedas aquí cuando caiga la noche, no te aseguro que vuelvas. No por mí, por la propia tierra. Eso suena como una advertencia, una frase apretada que no dice todo pero deja el rumor. Los jóvenes se burlan, se empujan, y la decisión de quedarse se toma casi de forma colectiva. Por desafío, por cansancio, por creer que las historias de pueblo son para asustar a quien no sabe beber. Montan tienda en el granero, encienden brasas improvisadas, tiran sillas, sacan cervezas y algo más fuerte. El maizal los mira con un murmullo que se parece a voz. Nathan observa las sombras y el olor a viejos incendios, a paja crepitante y a calabaza húmeda le sube a la garganta. Algo en su pecho se aprieta como si recordara una promesa rota. Intenta ignorarlo. Sonríe cuando Amber le toca la mano, pero la sonrisa no llega a los ojos. Antes de que la noche caiga del todo, hay un momento, un resquicio de lucidez. Jude se queda a unos pasos, mirando al grupo como quien reparte mala conciencia. Saca de su bolsillo una foto doblada, la desdobla con manos temblorosas y la deja encima de un tronco. Es una foto de Arlette, mirada fija, cabello en un moño torpe, sonrisa quebradiza. Los jóvenes, por un instinto de respeto o por curiosidad, se agrupan alrededor. Ella tenía 10 años la última vez que todo esto empezó, dice Jude. Su voz entra más suave, como queriendo bajar el volumen para que nadie más escuche. No recuerdo haberla oído reír de la misma forma después de eso. El silencio que cae tras la frase se siente pesado, real. Nadie se ríe. Apenas Christian suelta una carcajada forzada y vuelve a lo suyo. La foto se queda encima del tronco, y el granjero retrocede a su punto de vigilia, a la sombra, a los surcos. Hay una brevedad de respeto, que no dura. Aquí, en la mitad de la noche que llega, vamos a hacer una pausa corta. Si te gustan estas historias contadas al borde del miedo, suscríbete y acompáñanos en el canal. Hay más relatos de granjas y de cosas que no deberían moverse cuando la luna está atada a las nubes. El festín juvenil continúa y, como todas las fiestas que se sostienen con confianza en la oscuridad, se va volviendo más torpe y más peligroso. Las conversaciones se entrecortan. Algunos se besan con la urgencia de quien quiere borrar la culpa del día. Otros bailan con una locura que esconde cansancio. Nathan se queda en silencio, salvo por la risa contenida que viene cuando le aprietan el hombro. Sabe que el lugar tiene un nombre. La granja olvidada. Lo sabe porque se lo dijo Jude con voz cansada. Lo sabe porque hay rostros en la foto, porque la tierra gime cuando el viento pasa. Pero en su cabeza hay otras imágenes, luces que brincan en ventanas de casas que ardieron, chispas que vuelan como luciérnagas muertas, la suela de su zapato pegada al suelo caliente. Mantiene ese recuerdo a raya. No es él quien prende fuego ahora. Y bebe para no escuchar. La noche cae en picado. El primer signo de que algo está mal es pequeño, casi infantil. El espantapájaros no está donde lo dejaron. Nadie entiende de inmediato. Todos lo proclamaron de broma por la tarde. Fotos tomadas con teléfonos, comentarios que se volverán memes. Ahora las sombras entre las plantas
Se adaptan a alguna forma diferente. La calabaza, que antes inclinaba la cabeza como un adorno inútil, parece haber cambiado de ángulo. Un amigo, Bobby, que siempre busca sobresalir, hace una broma y se levanta para acercarse. Su mano roza la tela del muñeco y un ruido llega desde el borde del maizal, algo que suena como una cuerda raspando. ¿Quién hace eso?, pregunta Chase, ya de pie, faroleando como si quisiera mostrar control. Nadie responde. Los teléfonos parpadean. Las linternas apuntan hacia el maizal. Nada. Un silencio que no es natural se instala, como si la tierra hubiera contenido el aliento. Entonces, al borde del campo, algo tira de la sombra como si arrancara una hoja. Hay un movimiento, brusco y feo. Bobby suelta un ahogo, y luego solo hay un golpe sordo, un ruido que suena más a cuerpo cayendo que a nada más. En los segundos que siguen, la paja cruje como una boca que mastica y hay un olor, apenas perceptible, como a calabaza húmeda. Se apaga la música. Las risas se rompen en susurros. Amber, con la linterna temblando, recorre el borde del maizal. La luz cae sobre la tierra y luego sobre algo que antes era solo rumor. Un rastro de pisadas que se dirigen hacia el interior, como si alguien hubiera sido arrastrado. Las marcas terminan donde la maleza es densa y el maíz cierra su cerco. «Tenemos que buscarlo», dice Nathan con voz extraña que intenta parecer firme y le sale áspera. Se siente la certeza de que si no actúan pronto, la noche podría tragarlos. La búsqueda no se parece a una búsqueda ordinaria. Es un tropel de linternas y respiraciones agitadas. Un rumor de nombres que se vuelan como migas. Caminan por entre las hileras, y el maíz vibra con un sonido que parece una carcajada lejana. Se oyen ramas que se rompen, pero no hay nadie que atraviese la mayor densidad. Un segundo, una mano toma la chaqueta de Christian y lo arroja al suelo. No fue mano humana. Fue algo que se pegó y trepó, una tela que se movía con intención. Christian cae. El teléfono se le sale de la mano y la linterna gira dejando un cono de luz torcido. Ve algo que no entiende. El espantapájaros, ahora entre ellos, como si hubiera decidido caminar desde su puesto hasta la brecha por la que se adentraron. No describiremos el dolor con lujo de detalles. Basta decir que la primera víctima que desaparece no vuelve. Hay un salto, gritos que se apagan, golpes contra madera, una puerta que se cierra detrás de un chasquido que nadie recuerda haber escuchado. Se escucha un sonido que se parece a un llanto, pero que no es de humano, y al momento siguiente el maizal se traga toda luz como si fuera una boca. Cuando la calma vuelve, es la calma falsa de un corazón que todavía late por inercia. 3 están en el granero, pálidos, con la ropa rasgada por las briznas de maíz. Al menos 2 faltan. Nadie mira a Jude. Nadie sabe qué hacer con un anciano que les dijo que la granja tenía memoria. Nathan está en el centro, con las manos llenas de barro y una respiración que no logra calmar. Fue en ese momento, cuando la primera noche destruyó la seguridad que habían traído consigo, que Jude entró por la puerta del granero como si supiera que algo así iba a pasar. No trajo consuelo, trajo la resolución vieja como una reliquia. Sus manos sujetaban una lata roñosa, un poco de gasolina seca y un paquete doblado como un talismán. Miró a Nathan de frente, con algo que parecía dolor y ruego entrelazados. «No vine a salvarlos», dijo al principio. «Vine a que entiendan por qué no deben encender nada aquí. Lo que traen, lo que prenden, esto lo alimenta». La tarde anterior, cuando Nathan conducía hacia la granja, había un coche que los siguió a distancia. Ahora, en la luz fría del granero, Nathan recuerda el brillo en la parte trasera del páramo, una camioneta sin placas que los miró y se alejó. La idea de una empresa, de ojos que observan y anotan, le atraviesa la mente.
No sabe si fue la misma que lo marcó a él alguna vez, o si son buscadores de fenómenos que saborean tragedias ajenas como quien mira un zoológico. Jude no habla de esa camioneta con claridad. Solo deja caer que hubo gente que supo del viejo fuego de la granja y del hombre con los secretos, y que la curiosidad ajena a veces deja rastros más profundos que las propias manos. En el barnizado suelo del granero, entre cajas caídas y sogas enredadas, cada uno recuenta sus presentimientos. Chase se quiebra en un silencio que no le pertenece. Christian tiembla desconectado. Amber sostiene a Nathan y su propia respiración suena como un tambor. Los nombres de los ausentes son pronunciamientos que desgarran. Nadie quiere ir de nuevo al maizal, pero saben que no pueden quedarse inmóviles. Jude, con una voz que parece venir de lo más hondo donde guardaba su culpa, empieza a contar la historia de 1958 con detalles pequeños, punzantes. No quiere limpiar su memoria ni exculparse, solo quiere compartir lo que hizo y lo que dejó. Habla de la calabaza, de la humillación pública, del hombre que colgó y del murmullo en la tierra que siguió después. Dice que aquella noche intentó, con las manos llenas de barro y la garganta seca, quemar la figura donde la aspiración de venganza se había quedado. Fue a apagarlo, asegura. Pero algo vino de la tierra, algo que olía a la cosecha y a podredumbre, y sopló la llama como si tuviera pulmones. Se quedó con la sensación de que la tierra había bebido su intento y que la maldad había aprendido a alimentarse del fuego. Nathan escucha y su pecho se aprieta. La confesión del anciano despierta en él lo que siempre ha intentado olvidar. El calor que al principio fue control y luego se deslizó. Por un segundo, las caras se mezclan. La foto de Arlette, el hombre colgado con la calabaza, el brillo de llamas que habían consumido la mitad de un vecindario cuando él era más joven. Se pregunta si aquella vez que el fuego no se contuvo, tuvo alguna relación con esto. Su mente no termina de formularlo, y por eso le da a Jude una mirada que pregunta sin articularlo. Jude lo mira como si leyera un mapa que solo él conoce. Sonríe sin humor. Fuiste tocado por eso mismo, dice. No sé cómo explicarlo mejor. Algunos traen el fuego en las manos y creen que lo controlan. Otros lo traen en la mirada y lo invitan. Aquí, en esta tierra, el fuego no se extingue fácil porque aprende a pedir su cuota. Esa palabra, cuota, pone un peso nuevo sobre la escena. No se habla de almas ni de contrato exacto. Se insinúa un acuerdo sordo entre el dolor y la cosecha. Nathan siente que la mirada del grupo lo divide, protector o sospechoso, salvador o pieza del rompecabezas. No tiene tiempo para justificarse. Se sienta al borde del escalón del granero, baja la cabeza y deja que la memoria del humo haga lo que quiera. La historia tiene más capas, y Jude las va sacando como si estuviera limpiando piezas de un motor oxidado. Menciona el nombre de Buck y Ross, sin darle más aire del que merecen. Nombres que suenan como punzadas en las costillas de la culpa colectiva. Dice que hubo rituales, no del tipo místico con libros, sino actos que mezclaron desprecio y celebración, y que todo aquello fermentó bajo la superficie como si fuera moco pegado a la tierra. Él lo intentó todo. Exorcismos en la soledad, prácticas de campesinos, quemas dirigidas, nada. Y cuando la botella de esa impotencia se vació, empezó a cuidar como quien guarda un animal herido. En ese momento la radio de la camioneta, que antes sonaba una canción vieja, vuelve a la vida con un estático que parece un latido. Afuera, algo raspa el techo del granero, un sonido que emula dedos nerviosos. Chispas de electricidad pasan por el aire de la noche y se sienten en las manos al contacto de la puerta metálica. Algo, en el exterior, marca el tiempo. No está aquí por carne, dice Jude con calma. Está aquí por lo que reventaste con las manos, por lo que quemaste sin ver que la carne no era lo único que ardía.
Y lo quiere todo. Miedo, culpa, el olor del arrepentimiento. La palabra culpa cae sobre Nathan con intensidad física. Su respiración se hace más corta, como si cada palabra clavara un alfiler en el costado de su pecho. Recuerda la pequeña casa que ardió cuando él tenía 15. Recuerda no haber podido mirar a algunos ojos desde entonces. Y ahora, en el granero con amigos que han traído su desprecio y sus bromas, se da cuenta de que haber huido no cerró la cuenta. La granja olvidada tiene la memoria larga y las deudas sin pagar. Quieren un plan. Es instinto humano. Cuando la noche se abre en piezas y el peligro parece tangible, la gente busca una acción que la tranquilice. Algunos proponen ir por ayuda con los pocos coches que quedan. Otros dicen que llamar a la policía será lo sensato. Pero hay una razón por la que están en este lugar, y es la misma que empuja a la mayoría de los que enfrentan lo que no comprenden. Prefieren actuar que confiar en la paciencia. Además, la carretera es un laberinto y la cobertura de los celulares se come la señal como un animal hambriento. Jude, que ha vivido pendiente desde el verano de 58, propone algo que suena viejo y terrible. Usar fuego, de manera controlada, para obligar a la cosa a salir. Hay lógica y hay desesperación en su voz. Propone crear un perímetro de paja seca, encenderlo, y mientras la cosa se desplaza hacia la llama, guiarla hacia un punto donde pueda ser encerrada o consumida. Es la idea de un hombre viejo que metió la mano en la hoguera y siguió viva. Quiere devolver el golpe con lo único que cree que entiende. La mención del fuego despierta a Nathan como si hubiesen arrojado agua fría sobre su cara. En sus manos, esa palabra tiene una doble vida. Arma y cuchillo. Sabe que el fuego puede salvar o destruir, y que la línea entre uno y otro es tan fina como el pulso de quien lo enciende. Algo en el silencio lo llama. No es solo la compulsión de un superviviente, es una atracción que no comprende del todo. La discusión se polariza. Chase grita que la idea es loca, que no piensa quemarse para una historia de pueblo. Christian balbucea sobre llamar a la policía, y Jade, con la voz temblorosa, dice que no quiere ver más sangre, que la tierra debería quedarse con lo que ya se llevó. Amber mira a Nathan con una mezcla de temor y necesidad. Él la toma de la mano y siente en ella la misma pregunta que se formula a sí mismo. ¿Hasta qué punto se puede poner cuesta abajo el pasado? Es entonces cuando se suman otros elementos. El humo de la distante chimenea de la casa de Jude, el aroma de paja que se enreda con el olor metálico de la sangre vieja. Y la incertidumbre. Si la cosa en los surcos se alimenta de fuego, usarlo puede ser un suicidio. Si no lo haces, la cosa seguirá comiendo. Todas las opciones son dolor. Jude dice que él se ofrece a hacer de cebo si es necesario. Su voz no suena heroica. Suena como alguien que ha cargado demasiadas culpas y está dispuesto a pagar. Avanza hacia el borde del granero, donde la luz le cae con fuerza, y su sombra se estira como si fuera otra persona. Levanta de la caja una vieja hoz que ha estado guardada como reliquia familiar. La sujeta con manos firmes pero no arrogantes. Si tengo que sostener algo encendido para que no arrastre a otro chico, murmura, lo haré. No puedo pagar todo lo que hice, pero sí puedo intentar que no la siga pagando otro. La oferta de Jude cae entre ellos como un guijarro en agua turbia. Algunos sienten alivio, otros horror. Nathan se siente paralizado por un tornillo que se aprieta en su interior. No es que quiera que Jude sufra, pero tampoco puede permitir que su propio pasado dicte la muerte de más gente. La mirada de Amber dice que él tiene que elegir. La de Chase, que haga lo que tenga que hacer, pero que lo haga bien. Afuera, al borde del maizal, el espantapájaros parece observar. Su calabaza, por una fracción de segundo, refleja la luz como si los ojos de alguien muy lejos la cruzaran. Un pájaro se posa en su brazo roto y se queda inmóvil, como esperando señales.
La noche es un organismo atento. Entre planes improvisados, se tiene claro algo inevitable. Si van a usar fuego como herramienta, deben controlar el fuego. Eso requiere preparación, trampa, timing y sobre todo, que el que sostenga la antorcha no se deje poseer por la atracción que la llama ejerce sobre quienes como Nathan la llevan en los huesos. El tiempo no está de su lado. Nadie sabe cuánto tardará la cosa en volver por lo que le dejaron pendientes. La decisión, porque alguna decisión hay que tomar, se forma más por impulso que por sabiduría. Se reparte lo que hay: gasolina de la camioneta en bidones, telas para hacer antorchas, y la vieja hoz de Jude, que no sirve de mucho contra lo que no tiene cuerpo. Nathan lo acepta como si le hubieran arrojado el calabozo de su propia voluntad. La mirada de Jude en él ya no es solo reconocimiento, es una petición silenciosa. Haz lo que yo no pude. Antes de encender nada, Nathan se aleja unos pasos del grupo y mira hacia el maizal. Hay algo en la manera en que la noche lo mira que le recuerda la casa que ardió en su pasado. La tenue belleza del fuego cuando empieza. La mano que no sabe soltar la chispa. Una duda recorre su nudo estomacal. ¿Y si el fuego no consume lo que buscan, sino que alimenta algo peor? ¿Y si la granja aprendió a beber fuego como si fuera vino? Hay un último detalle, un murmullo que nadie más escucha. Un motor que ronronea lejos, el eco de una camioneta que ronda los límites de la propiedad. Tal vez sean los ojos de la empresa. Tal vez sean curiosos con cámaras. Tal vez sean otra cosa que no se atreve a mostrarse. La presencia añade una capa nueva. Ahora no solo pelean con lo que se esconde entre los surcos, sino con miradas que apuntan desde la distancia, anotando, esperando. La escena se detiene en el punto en que el plan se va a poner en marcha. Las estacas están plantadas, las antorchas hechas, la gasolina medida. Nadie prende la primera chispa aún. Nathan vuelve al grupo, con las manos manchadas de paja y barro, y sostiene un mechero como quien sujeta la última palabra. Hay una tensión que se corta con filo. Jude posa su mano sobre la de Nathan, un gesto que es más que una transferencia de responsabilidad. Es una antigua expiación que traspasa generaciones. La granja siente el cambio de modo en los humanos. El maizal se llama a silencio. En la penumbra, la calabaza del espantapájaros conserva una sonrisa que nadie puso. Es más bien la curvatura de algo que ha existido demasiado tiempo. La noche está lista para ver qué harán. La camioneta sin placas ruge, corta y vuelve a quedarse. El grupo contiene el aliento. Nathan enciende el mechero. La llama es pequeña, azul y clara. La promesa en miniatura de un incendio que podría quemarlo todo. El viento trae de nuevo ese olor a viejo humo y calabaza, y cuando su dedo aprieta el interruptor, el brillo de la llama cae sobre rostros sudorosos y ojos que ya no saben si están mirando a un salvador o a un damnificado. Y en esa fracción de segundo, antes de que la primera antorcha sea alzada, antes de que la paja empiece a arder, antes de que la primera orden se dé, la sensación de que algo acecha en la oscuridad se transforma en certeza. La tierra exhala, el maíz se inclina, y desde la sombra, una figura que no es completamente humana, deja de ser solo imagen para convertirse en presencia. La granja olvidada deja de ser un lugar y pasa a ser un juicio. El resto, la secuencia de fuego, perseguidores, sacrificios y posibles salvaciones, está por empezar. La llama del mechero tembló y se volvió roja en la noche como un ojo pequeño. Nathan la sostuvo sin pensar. A su alrededor, las antorchas improvisadas aguardaban, en rollos de tela empapados en gasolina que olían a metal y a decisiones equivocadas. Todo se había reducido a eso. Luz contra noche, calor contra una memoria enterrada en el surco. El maíz parecía retroceder, atento.
Encendieron las primeras antorchas. Una se elevó, luego otra. La paja prendió con rapidez cruel. Al principio fue olor y color, después fue presión en el pecho. La barrera de fuego que trazaron fue más imperfecta que el plan. Parches de llama que lamían el borde del maizal, trayectorias irregulares, respiraciones que se aprietan. Pero el fuego cumplió su papel, despertó algo. Al principio llegaron sombras que se escurrían. No era una masa, sino pequeñas decisiones de sombra que se apiñaban, como si el maíz se hubiera desnudado de toda inocencia. El espantapájaros apareció desde dentro, primero los hombros, después la calabaza, como una figura que emergía de un pozo. Se movía con una fluidez que no correspondía a su estructura de tela y paja. Se tornaba y alargaba a voluntad. Sus brazos, en un momento, se volvieron hileras por donde el viento parecía pasar con dientes. No atacó de inmediato. Se plantó frente a la barrera de fuego y olió. Los jóvenes lo vieron con la llama recortando su silueta. La calabaza, agrietada y curtida, reflejaba las chispas. Del interior de su ropa rasgada vino un sonido que se parecía a un susurro. Voces antiguas mezcladas con aire que expulsaba paja, y en su ápice más peligroso, una voz que se había quedado pegada al pasado. Una sílaba de niña que no correspondía a su boca. La palabra fue una mueca. Arlette. La mención de ese nombre desencadenó algo en Jude. Sus manos, que durante toda la noche habían temblado por culpa, encontraron su hoz con firmeza. Había venido a pagar una deuda, dijo, pero la palabra que eligió para sí mismo sonó como un ofrecimiento de sacrificio. Se adelantó, más cerca del fuego que cualquiera de los demás, y la sombra del espantapájaros giró hacia él como quien huele una herida abierta. Sus ojos, vidriosos por la edad y el cansancio, no vacilaron. «No puedo dejar que te lleve», murmuró Jude, más así que a los demás. «No otra vez». Lo que siguió fue caos traducido en frases cortas. Un movimiento. Una antorcha caía. Un grito que se cortaba en seco. El espantapájaros se abalanzó hacia la línea de fuego como si fuera a beber del calor. La barrera parpadeó. La paja ardió con fuerza, y el viento, que siempre había sabido jugar con el fuego, cambió. Nathan vio algo que no supo nombrar. La criatura inclinó la cabeza, reconoció el olor del hombre que llevaba fuego en los ojos, y por un instante vaciló. Entonces, como si la noche hubiera decidido que no quería testigos, lanzó la primera mano contra Jude. El anciano cayó. No fue un golpe limpio ni heroico. Fue la respuesta del cuerpo que ha cargado culpas. Su rostro se hundió en la tierra con una serenidad resignada. No gritó. Sus últimos movimientos fueron poner la hoz en el borde del fuego, como si quisiera que la herramienta fuera lo que quedara después de su presencia. Nathan corrió hasta él, empujado por algo que no era solo valentía. Lo levantó. La piel de Jude estaba fría más que quemada. La culpa, quizá, había hecho su paz antes que el cuerpo. Jude lo miró con ojos que todavía parecían buscar algo en la oscuridad. «Hazlo», dijo con voz apenas audible. «No dejes que la cosecha gane otra vez». Antes de que Nathan pudiese articular una respuesta, una de las antorchas cayó cerca del maíz, arrastrándose y prendiendo una lengua viva que corrió en diagonal como una mano. La barrera dejó de ser control y se volvió fuego libre. La panza del campo se iluminó. Ruidos surgieron por todas partes, troncos que crujían, algo que bajaba y subía el terreno como si respirara. Los gritos brotaron mezclados con órdenes. Chase intentó ayudar. Christian, con la cara cubierta de hollín, forcejeó con la tela que debió ser una antorcha y otra que ardía. Amber tiraba de la manga de Nathan mientras Jade se pegaba a ella, sollozando. La criatura no buscaba solamente cuerpos. Se alimentaba de culpa, lo había dicho Jude, y ahora lo mostraba con gestos que arrancaban memorias. A cada contacto con la llama,
Parecía absorber no calor, sino recuerdos. Donde la paja ardía, sombras que juraron no volver emergían para mirar a los vivos. Nathan sintió que la criatura lo miraba a él con un interés que dolía. No era hambre de carne, era codicia por aquello que lo unía al fuego, su pasado, sus incendios, la chispa que una vez se le escapó. Algo dentro de Nathan cambió esa noche entre fuego y grito. Era un sentir que no podía distinguir entre instinto y voluntad. La llama le pedía permiso sin pedirlo. En medio de la confusión, con amigos que corrían, con Jude en el suelo y la granja gritando de calor, Nathan tomó una decisión que sería recordada por los que sobrevivieran y mal interpretada por los que nunca la entenderían. Caminó hacia la criatura con un trozo de tela empapado en gasolina en la mano. No lo pensó demasiado. No hubo heroísmo puntual, sino una mezcla primitiva de responsabilidad y aprensión. La criatura se inclinó como si oliera una memoria. Nathan levantó la tela y la dejó arder. El fuego se extendió. No lo hizo para destruir, lo hizo para atraer. La bestia se acercó, parte animal, parte objeto de cosecha, y por un segundo sus formas se mezclaron con las sombras del maíz. Hubo un sonido, un estrujido de paja y tela, y luego un soplo que pareció querer tragar la luz. La lucha fue breve y extensa a la vez. No hubo cortes cinematográficos que deslindaran el bien del mal con claridad. Hubo forcejeo, carreras, gritos, decisiones que quedaron flotando en el pecho. Amber perdió el equilibrio al intentar salvar a Christian. Jade y Bobby quedaron separados por una maraña de maíz que cerró su camino. En la confusión, algunos de los jóvenes fueron arrastrados hacia las sombras y sus voces se apagaron como si alguien cerrara las ventanas de la noche. Nathan y la criatura llegaron a encontrarse a pocos pasos de la paja que ardía como una corona de luz. Él vio en la calabaza una sonrisa que no debía existir. Sintió voces, Arlette entre ellas, llamarlo por nombres que eran de culpa y de llamado. No supo si era imposición de la bestia o conjunción de su propia mente. Extendió la mano y tocó la calabaza. La paja raspó sus dedos. El contacto fue helado y caliente a la vez. Un golpe interno escuchó, el pasado golpeando a través del presente. Entonces ocurrió algo que nadie entendió fuera del ruido y la confusión. La calabaza se agrietó y de ella salió un humo oscuro y espeso que olía a cosecha podrida. Fue un olor antiguo, como si la misma tierra exhalara su cansancio. La criatura emitió un sonido, un colapso de paja y corcho, y se incluyó, sin terminar de romperse. Fue el tiro de gracia que no fue claro. La paja ardió, pero la paja también devoró las llamas de un modo que parecía absorberlas. La bestia, tocada por fuego y por la atención de Nathan, se sacudió con violencia. En ese momento, algo de la criatura se separó, como un trozo que cayó y rodó hasta la hierba. Había en ese fragmento algo que parecía una calabaza menor, intacta, como un ojo que sobrevivía al dolor. Jude, que ya mostraba señales de no recuperarse, aprovechó el momento para arrastrarse hacia la hoz y usarla para sostener algo que parecía un cerrojo improvisado. Su acción fue lenta, una última respiración de un hombre que ya había dado lo que podía. Cuando Nathan se volvió, los ojos del anciano estaban cerrados. Su rostro había recuperado, por fin, algo parecido a la paz. Lo demás fue ruido. El fuego creció, se tragó líneas de paja y al mismo tiempo dejó pequeñas islas que no ardían. La criatura retrocedió, herida pero no destruida. Fue entonces cuando las luces a lo lejos se hicieron evidentes. No eran estrellas, ni linternas, eran coches que entraban en la propiedad. 2 vehículos llegaron primero. Uno con luces azules y otro cuya parrilla no tenía insignias claras, que se estacionó a distancia. Policías con linternas se movieron como figuras lunares. Gritos se mezclaron con voces oficiales que ordenaban calma.
Entre la confusión, hubo dos realidades distintas. Los que buscaban salvarse y los que observaban, anotaban, grababan. La camioneta sin placas que Nathan había avistado se quedó en la sombra, sus ocupantes en silencio, como si no quisieran participar de la escena sino recoger de ella. Nadie supo muy bien si eran de una empresa que registraba fenómenos o simples testigos con un interés sin nombre. La llegada de las sirenas fue un punto de corte. Algunos vieron en ella la esperanza de una explicación, otros, una complicación a la que la granja ya no estaba dispuesta a someterse. Las luces iluminaron las brasas y, en el borde del maíz, una calabaza pequeña quedó intacta, como si el fuego la hubiera respetado. Un policía gritó órdenes que nadie comprendió del todo mientras llevaban a los heridos. Nathan salió tambaleándose, con manos negras y olor a paja quemada. Llevaba en la ropa restos de lo que apenas se contaría, un fragmento de tela que no quiso soltar, como si parte de la criatura se hubiese adherido a él. En la confusión del rescate, entre preguntas y camillas, se gestó una verdad incómoda. No todos estaban muertos, pero no todos estaban completos. Algunas voces faltaban, algunos nombres se encogieron hasta ser remotos. Se escucharon relatos en todas las variantes posibles. Que lo habían visto, que la paja se había movido sola, que algo cantó con voz de niña. La policía preguntó, la gente respondió a medias. Los investigadores tomaron fotografías. Uno incluso colocó cintas de medición en el borde del maizal. La camioneta sin insignias se alejó sin luces, y nadie en ese momento la llamó. En la mañana siguiente el viejo maizal olía a humo viejo y a lluvia que aún no caía. El pueblo no dormía. Se acercó gente con cámaras, curiosos que olfateaban tragedia como si fuera espectáculo. Hubo entrevistas, preguntas que picaban como insectos. Nathan fue uno de los primeros a quien interrogaron. Tenía barro en las uñas y cicatrices nuevas en la memoria. No habló de manera clara. Su explicación se rompía entre el orgullo y la culpa. Dijo que intentaron quemar la cosa para salvarse, que el anciano había sido un cobarde, que la granja guardaba secretos. Algunos lo miraron con desconfianza. Otros, con pena. La prensa llegó en oleadas más tarde. Titulares se construyeron con prisa. Misteriosa violencia en la granja olvidada. Gente que nunca pisó el lugar opinó desde la seguridad de sus casas. Pero la verdad para los que la vivieron era menos presentable. Había una sensación de deuda que ni el humo ni la lluvia podían lavar. Entre los restos, la calabaza menor hallada en la noche fue colocada en una caja como prueba. Algunos dijeron que era un trozo de la criatura. Otros murmuraron que la calabaza no era objeto, sino símbolo. La muestra de que lo que habían herido no había muerto. Los policías hablaron de causa probable, de personas desaparecidas, de lesiones ocasionadas por terceros. Policy Papers se abrieron. Se hicieron llamados a la calma. Pero en privado, en los pasillos iluminados por fluorescentes, hubo preguntas para las que nadie traía respuesta. ¿Qué clase de fuerzas se alimentan de culpa? ¿Qué clase de lugares recuerdan y castigan? La camioneta sin placas fue reportada por testigos, pero a nadie se le ocurrió seguir el rastro hasta la nada. Lo que se vio fue siempre demasiado fragmentario, demasiado oscuro. Para Nathan, la vida después no fue más segura. La gente lo miraba con el instinto de quien busca culpables antes de entender el daño. Algunos lo llamaron héroe por lo que había hecho en el granero. Otros lo señalaron por llevar el fuego en los huesos. Los médicos le hicieron exámenes. Se preguntaron si sus manos mostraban marcas de electricidad. Algunos teorizaron sobre piroquinesis. Otros hablaron de estrés postraumático. La palabra empresa empezó a circular. Gente que investiga lo anómalo, que aparece donde hay tragedia. Nathan pensó en la camioneta sin placas y en ojos que lo habían medido con frío. Esa presencia dejó en él una sombra nueva, la sensación de que su vida no sería totalmente suya.
La investigación oficial devolvió nombres a los ausentes, envió a forenses a la granja y cerró partes de la zona con cinta amarilla. Hubo reconstrucciones, testimonios que no concordaban. Un fiscal habló de actos de vandalismo con consecuencias fatales. Otros, más prudentes, reconocieron algo que no querían enunciar, que la explicación no cabía entera bajo ningún cargo conocido. Archivo tras archivo, la historia se transformó en rumor y en documento. Las cámaras de la camioneta sin placas nunca aparecieron entre las pruebas. Algo, quizá, había limpiado huellas con la misma precisión que el hambre limpia su rastro. Un mes después, la granja olvidada volvió a su silencio público. Los maizales se alzaron de nuevo y la hierba tapó las marcas de neumático. Los sobrevivientes quedaron con huesos que no cicatrizan de la misma forma y con preguntas que anidan en la garganta. Nathan visitó la tumba de Jude sinónimo, si alguno hubiera de serlo, de expiación. Puso una piedra y sopló sobre la tierra. No pronunció muchas palabras. No necesitó hacerlo. Jude había dado lo que pudo. La gente del pueblo puso flores olvidadas. La foto de Arlette fue cubierta con un plástico amarillo por la lluvia. El ojo de la calabaza menor, conservado en una caja de evidencia, parecía mirarlo a través de una ventana de vidrio, vivo en su quietud. Las noches, para algunos, continuaron cargadas de sonidos que no pertenecían. Vecinos contaron que las ovejas dejaron de pastar en un surco, que las herramientas se movieron de sitio. Añadieron con voz baja que la tierra había aprendido a recordar. Para Nathan, el peor legado no fue el rechazo ni el dolor físico, fue una certeza que no se iba, que la granja no había terminado de cobrar lo que era suyo. A veces, caminando por su habitación, le sucedía que un olor a paja húmeda le subía desde la planta de los pies y sus manos empezaban a arder sin fuego visible. Se controlaba, se controló, pero la tentación de encender una cerilla para comprobar algo, de ver si el calor lo salvaba o lo hundía, permanecía como un latido. En un juicio informal hecho por los vecinos, se habló de cerrar la granja para siempre. Soldaron la vieja puerta del granero y taparon el maizal con anuncios de venta que nadie reclamó. Pero el campo es viejo y sabe cómo ocultar secretos. Un niño que jugaba cerca contó haber visto una calabaza rodar por la hierba, sola, y juró que la vio girar la cabeza. Los mayores lo miraron como a un muchacho con miedo. La versión oficial fue que la calabaza había rodado por un desnivel. Eso bastó para las notas periodísticas más tranquilas. Pero a la medianoche, en casas donde aún ardían televisores, algunos vecinos negaron con la cabeza y rezaron por lo que no podía pronunciarse. La caja de evidencia que albergaba la calabaza menor fue reportada como perdida en un traslado administrativo. La policía habló de error. Alguien, en voz baja, dijo que la caja no podía estar desaparecida. Era prueba de un fenómeno imposible. La desaparición añadió otra capa de sospecha. Si algo quería que su ojo no fuera observado, ¿a quién le pertenecía esa voluntad? La camioneta sin placas nunca fue identificada y la empresa, si es que existió, quedó reducida a la leyenda que prefieren tener siempre los que ven el mundo como una colección de cosas que se pueden explicar con dinero. El final que ofrecieron para la mayoría fue un cierre administrativo, varios cargos por incendio, algunas imputaciones por no evitar daños, archivos policiales que cerraron con la nota de que la causa real no pudo probarse. Para otros, la vida continuó con una ansiedad subrepticia. Los lazos del grupo se tensaron. Amigos que habían reído en la camioneta empezaron a evitarse. Amber se fue del pueblo. Christian mudó a la ciudad. Jade volvió a la casa de su madre con una mirada que había envejecido. Nathan, en cambio, se quedó, porque era más fácil enfrentar las cosas donde habían pasado. Vivía en la periferia, con ventanas que miraban a tierra que no acercaba paz.
El último domingo antes de que la granja fuera puesta a la venta, Nathan fue hasta el borde del maizal con una linterna que no encendió. Se paró en el mismo lugar donde Jude había visto por última vez a su hija y donde la tierra había aprendido a guardar nombres. A lo lejos, entre la hierba, una forma se movió con parsimonia. Nathan contuvo la respiración. No gritó, no corrió. Quería creer que era un animal, un trozo de hojarasca que el viento empujaba. La figura se volvió, y por una milésima, la calabaza que la corona remataba la escena con una sonrisa. Nathan cerró los ojos. No había luz, salvo la de su voluntad, y no hizo nada. Al alejarse, el chico del pueblo que jugó con calabazas vio la puerta del granero entreabierta. Juró que la vio abrir, lenta, como si una mano invisible hubiera empujado. Por la mañana, los vecinos dijeron que la puerta había quedado atascada por el óxido. Nadie quiso volver a mirar al maizal de cerca. La granja olvidada siguió cumpliendo su papel, ser un nombre que la gente pronuncia en voz baja. La etiqueta funcionaba como alerta y como misterio. La autoridad oficial trató de cerrar la historia, sin lograrlo del todo. Entre las notas de los investigadores quedaba una frase sin terminar, un registro que decía, restos orgánicos no identificados, muestra remitida. Nadie supo a quién se le envió realmente esa muestra, si fue a un laboratorio o a otro bolsillo con un interés diferente. Quedó la duda, que es la mejor compañera del miedo. El espantapájaros, en los márgenes de la cosecha, dejó su huella. No la pintura de una leyenda, sino el silencio que se impone cuando algo no acaba de morir. La última escena que los niños del pueblo repitieron en sus juegos fue la de una calabaza que, en la noche, mira hacia la casa y sonríe con una mueca que no es de broma. Nathan la vio, una vez más, en sueños, con ojos que no le pertenecían. Supo que la granja no sería solo un lugar en la cartografía. Sería un recuerdo que volvería con cada humo, con cada incendio, con cada aniversario que expusiera su cicatriz. Si te quedaste hasta aquí y estas historias te atrapan, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Nathan. Y si quieres más relatos nocturnos que hablen de tierras con memoria, suscríbete y sigue la lista de historias de granja. La granja olvidada permanece, y algo aún acecha en la oscuridad.